Mi nombre es Uriel Betancur y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Como es habitual, siempre me gusta subir videos bíblicos. Hoy no es la excepción y vamos a hablar de un tema muy importante, también basado en las Sagradas Escrituras. El tema de hoy tiene por título De la idolatría a la zoolatría. Bueno, también podríamos llamarlo gran salto cuántico, porque vamos a hablar de algunas cosas que fueron intempestivas y que tuvieron unos cambios drásticos en el mundo en que vivimos. En el libro de Isaías, capítulo 14, leemos un tema muy importante, pero antes quiero refrescar la memoria con lo que dice la Biblia en su comienzo. El libro del Génesis, las primeras palabras que tiene el libro del Génesis son las siguientes. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que es el orden correcto. Primero debe haber existido el cielo, luego la tierra. Hablando del cielo, pues entendemos que es el lugar donde está el trono de Dios y que es un lugar inimaginable para nosotros, los mortales, los finitos. Si cabe imaginarnos cómo será ese lugar. Debe haber sido un lugar espléndido, maravilloso, pero a pesar de todos los epítetos que usemos para hablar sobre las cosas grandiosas del cielo, tenemos que hablar de un personaje que estaba allí y que, a pesar de la perfección de la obra que Dios había hecho allí en su trono, en el lugar de su trono, este personaje creyó que era necesario hacer alguna modificación. Y esa modificación, pensó él, fue en el gobierno. Cambiar el gobierno de Dios, hacer algo diferente, algo mejor, pensaba él. No entiendo cómo una criatura puede pensar eso de su creador, pero así fue. Ese personaje fue Luzbel. Veamos lo que dice la Biblia, allá en el libro del profeta Isaías, sobre este personaje Luzbel. Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este personaje pensaba en crear un gobierno alterno. Creo que por lo que él se imaginaba que ese gobierno podía ser mejor que el que existía, por eso lo pensó. Bueno, esto no funcionó, o funcionó para mal. Esto dio origen a que en el cielo comenzara ese misterio de iniquidad que dice la Biblia. Como les decía, el versículo 1 del Génesis nos habla de la creación del cielo y de la tierra. Entonces, ahora vamos a hablar de la tierra, porque en la tierra también sucedió algo muy similar, pero allí nos vamos a detener un poco más porque esto tiene repercusiones serias sobre este planeta donde estamos viviendo ahora y que está pronto a ser reformado o transformado, pero antes tendrá que ser destruido para volver a ser reconstruido. Cuando Dios creó la tierra, el globo terráqueo en sí no, porque el globo terráqueo puede tener miles, qué sé yo, millones de años, porque la Biblia dice que Él lo creó al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el orden que vemos ahorita de esta creación, donde hay vida por donde miremos, hay vida aquí en esta tierra. Cuando Dios vino a ordenar esta tierra, la Biblia dice que lo hizo en 6 días. Y el sexto día, cuando culminó su obra, que la culminó cuando hizo al hombre. Cuando hablo del hombre, estoy hablando de la pareja, porque así es como lo define la Biblia. En la Biblia la palabra hombre es varón y hembra. Entonces, cuando creó al hombre, que era Adán y Eva, dice que el Señor miró su creación y Él dijo que era buena en gran manera, o sea, era más que buena. Igual, algo muy perfecto. Lamentablemente el enemigo de Dios turbó los planes divinos y aquí entonces se origina el pecado también, igual que en el cielo.
este mundo empezó a llenarse de humanidad, grandes cantidades de gente que rechazaban a Dios, que han rechazado a Dios, que no quieren saber nada de la vida espiritual ni del plan de Dios, y unos pocos que han querido ser obedientes. Después de muchos años de estar poblada la tierra, los hombres empezaron a inventar grandes cosas. Por ejemplo, para mí uno de los más grandes inventos que ha habido en la tierra ha sido el del motor de combustión interna. Este motor de combustión interna se empezó a tratar de elaborarlo, muchos sabios trabajaron en esto, y finalmente en 1860 ya se concretó, ya se definió lo que era el motor de combustión interna, y ya se le dio un uso, ya se dio en cuenta en qué se podía usar. Lo primero que hicieron fue un automóvil, o una imitación de los automóviles que nosotros conocemos hoy. Bueno, ese automóvil ya después empezó, ese mismo motor sirvió para grandes fábricas, para hacer no solo automóviles, sino grandes camiones, grandes transportes. Pero ese invento que fue maravilloso, porque la verdad es que ha sido maravilloso, nosotros hemos disfrutado también de ese invento. ¿Quién no ha paseado? ¿Quién no ha viajado? ¿Quién no ha cargado cosas que imposible sería cargarlas nosotros si no fuera porque ahora hay grandes transportes? Sin embargo, se termina de inventar el motor de combustión interna en 1860, y solo 90 años después los hombres se dan cuenta que ese invento era peligroso y que podía causar serios problemas de contaminación ambiental. Esto ya para 1950, habían transcurrido 90 años nomás, ya lo dije. Y fue tal el revuelo que causó que en 1970 Estados Unidos ya se vio en la necesidad de implementar leyes para controlar las emisiones de gases que estos aparatos botaban cuando trabajaban. Y de ahí para acá a muchos países les ha tocado implementar leyes porque esto ha causado serios problemas, especialmente en las grandes ciudades. Entonces, algo maravilloso que hizo el hombre, sin embargo, a la larga, pues produce sus efectos contrarios. En cambio, la obra de Dios es perfecta, ¿sí? Cuando dice en Génesis 1:31 que lo que Dios creó era bueno en gran manera, era porque realmente lo era. Ahora bien, vamos a analizar un asunto que me parece muy importante. Bueno, ¿qué movió a Dios a crear aquí, hacer esta creación que vemos, de la cual formamos parte nosotros? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a eso? Vamos a leerlo aquí en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Dice así la Biblia: ¿no hizo él uno? Está haciendo alusión al hombre, o sea, a Eva, a Adán y a Eva. Dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí entendemos por qué la Biblia dice en el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Claro, si él va a tener una familia, esa familia debe parecerse a él. Entonces hizo al hombre parecido, porque esperaba de esa descendencia que saliera de Adán y Eva, rescatar, ojalá todo, para el reino de Dios, para engrandecer su familia. Como el pecado llegó, entonces ahora no está pensando en todo, sino en lo que pueda rescatar. Dios sigue luchando porque su plan sigue adelante. Él rescatará un remanente de esta generación perversa que se ha levantado a través de los años. La Biblia dice que Dios tiene un hijo que es único o unigénito. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se encuentra esa versión. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4, encontramos al sabio Agur. Nos dicen que el libro de Proverbios lo escribió el sabio Salomón, pero eso no es totalmente cierto. La última parte de Proverbios la escribió otro sabio, me imagino, un gran sabio, porque para dejarle meter mano a la obra de Salomón es porque era un gran sabio. Pero ese gran sabio hace un análisis sobre el Creador
y habla de la grandeza y de la majestad de Dios, de su gran e inmenso poder. Y al final, en el versículo 4, le pregunta a su audiencia, le dice que si ellos conocían el nombre de ese Dios, de ese personaje majestuoso. Pero va más allá, les dice, ¿ustedes saben el nombre de ese personaje? ¿Ustedes saben el nombre de ese Dios todopoderoso? Si lo saben, dígamelo. Pero va más allá y les dice, y de su hijo, porque es que él tiene un hijo. ¿Saben ustedes el nombre de Dios y el nombre de su hijo? Si lo saben, dígamelo. Algunas religiones presumen de saber el nombre de Dios, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque Dios no ha revelado su nombre. Algunos nombres que se dan de él son trasuntos de su carácter. Por ejemplo, cuando le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el gran yo soy, o yo soy el que soy. Y eso traduce es, yo soy el eterno, que también se puede pronunciar como Jehová. Cuando se habla de Jehová, no se está diciendo el nombre personal de Dios, su nombre propio. Está diciendo es su eternidad. ¿Sí? La palabra Jehová significa el eterno. Entonces, el sabio sabía eso, que nadie sabía el nombre de Dios y por eso hace la pregunta. Y habla de ese Dios y de su hijo. Más adelante encontramos al profeta Isaías hablando igualmente de ese hijo de Dios. ¿Sí? El Salmo 2 es muy claro en decir que Dios tiene un hijo. Le dice, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. ¿Sí? Entonces, también el Salmo 110 nos habla de dos señores. La divinidad no es un solo Dios, sino un solo Dios más otro Señor. Dice el rey David, dice en el Salmo 110:1, dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La Biblia es muy clara en decir que el trono de Dios es un trono múltiple, donde se sienta el Padre y se sienta el Hijo. Es un trono doble. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Jesús no dijo que Él era Dios. No dijo en ninguna parte. Pero sí recalcó que Él era el Hijo de Dios y que tenía un Padre y que el Padre lo había enviado. Ahora bien, ¿por qué los israelitas y los judíos no entendieron de que Dios tenía un hijo y cuando vino ese hijo, ¿por qué lo crucificaron? Porque no entendieron esa gran verdad, a pesar de que está en la Biblia. Oiga, a pesar de que está en la Biblia, no la entendieron. ¿Por qué? Porque esos grandes misterios se los revela Dios a sus escogidos y no a todo el mundo. Ahora bien, volviendo nuevamente al tema de la creación, yo quiero que volvamos nuevamente al Génesis. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, encontramos algo muy interesante. Resulta que Dios creó a Adán y Eva, ya lo dijimos, pero Eva tristemente se alió con el enemigo de Dios, aquel que quiso formar un gobierno alterno. Tristemente Eva resultó identificada con ese personaje y entonces comienza el pecado aquí en la tierra. Un hecho interesante es que por causa del pecado de la mujer vinieron unas consecuencias, no solamente para el hombre, sino aún más graves para la mujer. Lo leemos aquí en el capítulo 3, versículo 16. Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo entiendo al leer este versículo, que, primero, que Dios había hecho la mujer para que tuviera a sus hijos sin dolor. Porque esto vino fue por causa del castigo. El castigo que merecía él al haber desobedecido a Dios. Porque es que la Biblia dice que Dios no da por inocente al culpable. Entonces el culpable tendrá que pagar por sus culpas. ¿Sí? Entonces aquí le dice a la mujer que una de las consecuencias era que ella iba a sufrir muchos dolores en sus preñeces. Al tener sus hijos ya sería con dolor. Pero algo más me llama la atención es que le dice, da a entender que ella era igual a su marido, pero aquí también perdió ese derecho. Dice, y él se enseñoreará de ti. Está hablando del esposo. O sea, Adán se iba a enseñorear de Eva por causa del pecado cometido.
Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que el plan de Dios es reivindicar la mujer. Y Él tiene mucho cuidado de aquellas mujeres que son fieles, que tratan de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, según la Biblia, según la historia, Sara, la esposa de Abraham, fue una mujer, una señorona, muy respetada. Allá en su medio, fue una gran señora y quedó en la historia porque fue grande realmente esta mujer en cuanto a dignidad se refiere. También cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó a través de Moisés y Aarón, y ellos tenían una hermana llamada María. Esta María también dice que era muy respetada allí entre toda esa congregación que ha salido de Egipto. Era muy respetada porque prácticamente se veía como al mismo nivel de Aarón, casi al mismo nivel de Aarón y de Moisés, no tanto de Moisés, pero sí al menos de Aarón. Otra mujer que me llama mucho la atención y ver cómo Dios la reivindica y la pone en un pedestal alto es a Rahab la ramera. La historia nos dice que la primera ciudad que fue atacada por Josué cuando llevó el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque fue Josué el que la llevó, Moisés murió antes. Cuando destruye esa ciudad de Jericó, hubo una mujer que decidió echar su suerte con el pueblo de Dios, adorar al verdadero Dios, y como razón de eso fue recibida en la comunidad israelita. Llegó bien allá, no como una mujer cualquiera, aunque allá en Jericó era una mujer cualquiera, era una ramera, era una mujer de condición muy baja. Sin embargo, allí fue exaltada, y fuera de eso allí Dios le concedió encontrar un esposo que la hiciera digna, tener un hogar, tener hijos. Y de su descendencia vino el rey David, y de esa misma descendencia llegó el Señor Jesucristo. O sea, esa mujer tuvo un privilegio grandioso al estar dentro de la genealogía del Hijo de Dios. Ya hablando aquí en la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces, también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que ya no hay varón ni mujer, no hay siervo y libre, ¿no? Él dice, no, aquí hay... todos son iguales a la vista de Dios por causa del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vemos que Dios, aunque le dio un castigo merecido a Eva, sin embargo, el plan es restaurarla nuevamente. Y el mismo Señor Jesús dijo que la mujer y el hombre van a ser iguales en el día de la redención. Es claro el Señor en decir que allí no habrá hombre y mujer, sino que todos serán como los ángeles. Dijo, todos van a ser como los ángeles, o sea, en igualdad de condiciones. Ahora bien, el tema de la idolatría y la zolatría tiene tiene mucha preponderancia en este tiempo. Quiero tocar el tema porque así se titula este video, de la idolatría a la zolatría. Resulta que en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, ocurrió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio porque durante muchos años la humanidad había sufrido la esclavitud de los reyes. Los reyes eran gente que tenían poder sobre todo, incluso podían matar a cualquiera, hacerlo matar, y el rey no respetaba a nadie. Todo el mundo tenía que respetarlo y venerarlo, y él no respetaba a nadie. Entonces esas monarquías hicieron muy difícil la vida, y aparte de eso se les unió una iglesia, la iglesia de Roma se les unió, y entonces en la Revolución Francesa lo que hicieron fue quitarse ese yugo de encima, ese yugo cruel que han puesto sobre la humanidad. Y en esa Revolución Francesa surgió las democracias, también surgió los derechos del hombre, pero también el mundo sufrió un cambio drástico, un cambio grande sufrió a partir de la Revolución Francesa. Y entre esos cambios también surgió la liberación femenina, porque ya con el tiempo, ya entrado el siglo XX, desde el mismo siglo XIX ya empezaron las mujeres a reclamar derechos. Y finalmente entonces viene lo que llama la liberación femenina.
La liberación femenina trajo como resultado que sacó la mujer del lugar en que Dios la colocó. Dios la colocó allí para que fuera esposa, tuviera unos hijos y esos hijos los criara para el cielo, para Dios. Pero en esta liberación femenina que es satánica, sacó a la mujer de ese estado, la liberó plenamente, porque ya les digo, la verdadera doctrina las liberaba en parte. La liberación total va a venir después. Pero aquí vino una liberación, una ruptura bastante fuerte, que sacó a la mujer del hogar y la llevó entonces a las fábricas, la llevó a la política, la llevó a diferentes lugares menos el hogar. Entonces la mujer ahora termina, no quiere ser ama de casa, ninguna mujer quiere ser ama de casa, ninguna mujer quiere tener hijos, y en parte ya los hombres también están uniéndose a esa causa, lo que está haciendo que el plan de Dios de tener familias organizadas y familias que criaran hijos para el cielo, eso ya se acabó. Pero como esos vacíos de los hijos hay que suplirlos, entonces lo están supliendo ahora con animales. Antiguamente Satanás llevó al hombre a la más grosera idolatría, a adorar de todo. Adoraban hasta una piedra, adoraban hasta un deportista loco, le hicieron una iglesia y lo adoran. Pero eso de la idolatría, pues ya mucha gente ya va abandonando esas costumbres idolátricas, y entonces ahora se va pasando para otro tipo de tría. Estamos hablando de la zoolatría. Entonces ahora tenemos que los animales están desplazando a los hijos, están desplazando incluso hasta los mismos maridos o esposos están siendo desplazados por los animales, porque más que todo la mujer tiene una tendencia a adorar demasiado a todo tipo de animales que acoge como mascotas. Y ahora vemos la gente, llegamos a una casa y encontramos no a papá y mamá, sino al esposo y a la esposa, y a los 2, 3, 4 perros, a los 2, 3, 4 gatos. Igualmente cuando los vemos que salen a pasear, no llevan ya hijos, ahí en los cojines delanteros donde solían llevarlos, o traseros, ahí adornando el paseo, sino que van es animales ahí. Van generalmente es perros, el perro es el que prácticamente está desplazando a la tenencia de los hijos. Y prácticamente aquí pues el plan de Dios empieza a tener problemas, porque ya el plan de Dios no se está cumpliendo en los hogares, ya no hay hogares para cumplir los designios divinos, porque hogares realmente no existen. Existe un hombre y una mujer que conviven y que tienen animales, y esos animales los quieren de una manera tal prácticamente que llega a la adoración, ¿sí? Porque no es, la gente ha tenido perros toda la vida, pero ahora hay una tría tremenda con relación a los animales. Todo esto muestra cómo ha cambiado el mundo y cómo el mundo está avanzando hacia algo catastrófico. Y digo catastrófico porque ya, por ejemplo, algunos países como Japón están sufriendo las consecuencias de esta falta de hijos, falta de niños en sus escuelas, en sus jardines. Ya ahora en Japón muchos centros educativos tienen que empezar a cerrar, no hay quien estudie, no hay quien vaya a una escuela, a un colegio, a una universidad. Se llenó de viejitos, gente de mucha edad que ya están terminando su carrera, y no hay quien los reemplace. Entonces el mundo, ¿por qué? Porque ahora pues ya le digo, la prioridad son no los niños, no los hijos en el hogar, sino los animales. Eso se llama zoolatría, o sea, adorar a los animales. Yo a veces le digo a algunos amigos o algunos jovencitos que son conocidos, de pronto se consiguen una novia y yo les pregunto, bueno, ¿su novia tiene una mascotica, sí o no? Sí, que tiene un perro. Yo, bueno, tenga mucho cuidado, porque ella va a querer más al perro que a usted. Tenga presente eso, porque a esos extremos hemos llegado. Bueno, como ustedes ven, siempre hay alguien estorbando la obra de Dios, y por todos los medios está tratando de impedir que el plan de Dios de tener una familia
se lleve a cabo. ¿Cuál es el plan de la familia para el Señor? Leamos lo que dice, con esto termino, Romanos 8:29. Vean lo que dice Romanos 8:29. ¿Por qué Dios quiere tener una familia? Porque Dios tiene un hijo único, ya lo leímos, anteriormente lo leímos, tiene un hijo único, pero su deseo es acrecentar esa familia, ¿sí? Y lo dice aquí en Malaquías, ya lo leímos, Él quiere una familia para Dios. Y aquí nos dice la razón, dice, y sabemos que a los que Dios aman, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, porque quería sacar de ahí una familia para él. Si no podía rescatar toda la humanidad, iba a rescatar una parte para que sean su familia. ¿Con qué propósito? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A él, o sea, Jesucristo, que hoy es hijo único, que siempre ha sido hijo único, va a tener el privilegio en el futuro de tener muchos hermanos. Dense en cuenta por qué Dios está tan interesado en salvar a esta raza perdida. Dios quiera que este tema nos lleve a reflexionar más y a darnos cuenta que Dios tiene planes maravillosos para con nosotros, los seres humanos, no con los animales. Los animales se quedarán acá porque ellos son transitorios, pero Dios creó al hombre con fines eternos. Entonces, espero que sea de bendición este estudio y que el Señor lo siga dirigiendo en el estudio de la palabra. Y apenas yo pueda subir otro tema también bíblico, porque mi propósito es dar a conocer lo que dice la Biblia a aquellos que gustan de saber de las cosas santas. El Señor les guarde, es mi deseo y oración siempre.